Vamos a la palabra. A veces cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, encontramos en ocasiones versículos que se nos dificulta entenderlos. Y si nosotros no tomamos el tiempo para analizarlos, mirarlos y tratar de mirar un poco más allá, pues vamos a quedar con ciertas lagunas referente al conocimiento de Dios. Y esto puede traer a nuestra vida de pronto temores, angustias, puede suceder que perdamos algo de fe, porque leemos y en ocasiones no entendemos, porque hay textos difíciles. Este martes pasado, estando en la tertulia bíblica, en el capítulo 12, leíamos uno de esos textos que cuando leemos nos puede llamar la atención y se nos dificulta entenderlo. Y ese versículo está en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 40. Pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 36 y terminaremos en el versículo 40. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Ahí va el versículo, el cual vamos a estudiar en esta noche. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí en este versículo, si lo ponemos en nuestras palabras, podemos decir que Dios está diciendo que cegó los ojos y cerró los oídos de unas personas que estaban allí para que no vieran la gloria de Dios ni entendieran el mensaje de Dios. Y así ellos no alcanzaran la salvación y Dios no tuviera la necesidad de sanarlos. Al leer este versículo, pues viene entonces a la memoria Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando que todo el mundo, ¿cierto? El Señor Jesucristo dio la vida por todo el mundo. Y en Mateo 28:19, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo, llevando el Evangelio y bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, y enseñándoles todo lo que el Señor Jesucristo le había enseñado a sus discípulos. Pero en este versículo nos está hablando que el Señor, nuestro Dios, está cogiendo un grupo de personas y no está permitiendo que vean la gloria de Dios ni entiendan la palabra. Eso es lo que está diciendo el versículo. Entonces ahí uno dice, bueno, hay contradicción en la palabra. ¿Qué sucede ahí? Entonces vamos a ver en esta tarde la soberanía de Dios versus la santidad de Dios. Y este versículo puede traer a veces desánimo a la persona o perder algo de fe o la fe completa, porque cuando el cristiano pasa por un desierto o una circunstancia difícil y llega y lee este versículo, va a decir: de pronto yo pertenezco a ese grupo. Porque también hay otro versículo donde dice el Señor: escogí a Jacob en vez de Saúl. Y lo hizo porque esa fue lo que él decidió.
Entonces, cuando estamos en crisis, en circunstancias difíciles, usted sabe que viene el enemigo a atacarnos y nosotros podemos pensar y decir, hombre, todo lo que me está sucediendo, todo lo que está pasando en mi vida, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿O será que la salvación no será para mí? Y a veces decimos, porque yo me estoy comportando bien, yo estoy haciendo las cosas bien, y lo único que encuentro son tropiezos, problemas, circunstancias difíciles, y no veo así la salida, no veo el amor de Dios. Y como este texto en cierta forma, al leerlo literalmente, nos está indicando eso, que hay Dios, que hay personas que Dios dice, a estos no les voy a mostrar mi gloria, ni voy a permitir que entiendan la palabra, para que no se salven y no tengan necesidad de sanarlos. Entonces uno puede llegar en cualquier momento, cuando está en una circunstancia difícil, pensar esto. Y llega uno a pensar y este texto lo puede fortalecer. Entonces, ahí uno dice, bueno, puede ser la soberanía de Dios. Si lo cogemos literalmente para explicarlo y poderlo entender, porque hay gente que dice, así lo dice la palabra, así yo lo creo. Entonces vamos a mirarlo de dos puntos de vista, de la soberanía de Dios y según la santidad de Dios. Mirando en la soberanía de Dios, podemos recordar Romanos 3:23 y me gusta Reina Valera. Mi hermano Oscar que está en... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice, la paga del pecado es la muerte. Eso ya está determinado. Eso ya está, todos los que estamos aquí sabemos que somos pecadores. Ninguno puede levantar la mano y decir, yo estoy libre de pecado. Porque dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, 6:23. Sí, Romanos 6:23. Bueno, entonces Romanos 3:23. Disculpe. 3:23. Ahora Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos hemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Ya está determinado que todos pecamos y la paga del pecado es la muerte. Ahora vamos al libro de Isaías 43 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13. Y dice, y mire ahí que hace énfasis, cuando la palabra de Dios, usted encuentra dos veces yo, o por cierto os digo, Dios está haciendo un énfasis ahí. O sea, es algo importante lo que Dios nos quiere decir. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Y dice, sigue diciendo, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahí está hablando de la soberanía de Dios. Dios es Dios. Y Él es el que decide las cosas. Y ahí está hablando en este último versículo, y aún antes que hubiera día, yo era. O sea, Dios es el principio y el final. Dios creó todas las cosas, incluido nosotros. Nosotros somos criaturas de Dios. Ahora, Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
¿Qué digo? Mi consejo permaneceré y haré todo lo que quiero. ¿Qué llamo? Desde el oriente al ave y de la tierra lejana el varón de mi consejo, y yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí son textos que nos están hablando de la soberanía de Dios. Ahora vamos a Romanos 14, versículo del 11 al 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está hablando que daremos cuenta a Dios de sí. Vamos a tener que un día presentarnos delante de Dios y decirle lo que hemos hecho. Y lo que leíamos en Romanos decía, por cuantos todos pecaron. O sea, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tenemos que reconocer que la paga del pecado es muerte. Y ahora Romanos capítulo 2 del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, al cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Esa es la soberanía de Dios. Dios es el principio, Dios es el final, Dios nos dio vida a cada uno de nosotros. Y Él conoce el corazón de cada uno. Y ya está determinado nuevamente Romanos 3:23 y 6:23. Si Dios decide en el Juan 12:40, decide y dice, este grupo no voy a permitir que entiendan o vean mi gloria y entiendan mi palabra para que no se salven. Él lo decidió. Él es Dios, Él puede decidirlo. Fuera de eso, no está siendo injusto, porque estos hombres son pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. O sea que si leemos, porque en ocasiones nosotros leemos estos versículos y nos puede llamar la atención porque dice que engañoso es el corazón nuestro y a veces estamos convencidos que vamos por el mejor camino y que somos muy limpios, que somos muy puros. Y al leer este texto entonces nos sentimos mal, decimos, pero ¿cómo es posible que Dios sea como injusto? ¿Cómo es posible que Dios no tenga misericordia? Pero es que Dios ya determinó y nosotros sabemos que todos somos pecadores. Así que si al leer este texto del versículo 40 donde dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Si Dios quiere y Él determina que no escuchen para que no se salven, no está cometiendo injusticia, está siendo justo. Porque así como Dios es amor, Dios es justo. Y la justicia de Dios dice que todo el que peque debe de morir. Ya Él determinará si a otro grupo tiene misericordia y los perdona. Pero no es injusto porque ya está determinado la palabra y en la soberanía de Dios
Él puede hacerlo, pero no es por capricho, sino que ya está determinado lo que debe hacerse con una persona pecadora. Así que cuando nosotros leamos este texto y nos peguemos literalmente a lo que dice la palabra, entendamos y comprendamos que hemos pecado y toda persona que ha pecado debe de recibir su castigo o su reprimenda, bueno, lo que sea, porque se equivocó. Y Dios determina si lo perdona o allí, pero eso ya es soberanía de Dios, pero lo justo es eso. Ahí está la palabra y esa es la justicia de Dios y ahí está la soberanía de Dios. Hay cosas que a nosotros nos suceden, cosas que nos pueden pasar y nosotros nos parece que Dios se ha equivocado. Ahora vamos a mirar la parte ya, si nosotros decimos, no, yo no lo quiero mirar literalmente. Vamos a mirarlo ya un poquito más profundo, este mismo versículo. Entonces, los invito que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 11 al 15. Mateo 13, del 11 al 15. Es prácticamente el mismo texto en Juan capítulo 12, versículo 40. Vamos a ver, casi es el mismo texto, por eso es bonito tener un conocimiento de la palabra para mirar qué nos dice los diferentes textos. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, bueno, aquí está hablando, para no leer tantos versículos, está hablando que el Señor Jesucristo les está hablando en parábolas. Y los apóstoles le preguntan, ¿por qué nos hablas en parábolas? Entonces le dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Sigamos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo y veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero ahí nos llama la atención que el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado. Ya ahí ese versículo que leímos en el 40, en el 12, ya nos hace ver un poco más. Ya podemos ver un poco más profundo allí. Y en otra versión bíblica dice que el corazón se ha entorpecido. ¿Sí? ¿Cómo dice, hermano? Endurecido o su conocimiento se ha entorpecido. Me enredo acá por el cuestión del... Tengo problemas de lenguaje, siempre les digo, por favor entiéndame en esta parte. Entonces, se ve que el hombre, a medida que Dios los creó, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Y también ahí en el capítulo 8, versículo 21, también dice que los pensamientos de los hombres siempre es hacia la maldad. Y estamos leyendo el primer libro de la palabra de Dios y los primeros versículos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de la inocencia. El hombre era inocente, no conocía el mal,
solamente conocía la parte buena. Y ese era el propósito de Dios. Y Dios estaba convencido que el hombre se iba a poder mantener allí en el estado de inocencia, para que pudiera disfrutar de lo que Él había creado, para que la vida del hombre fuera una vida de victoria, de bendición y de prosperidad en todas las áreas. Pero como Dios le dio al hombre la capacidad de decidir, el libre albedrío, viene el enemigo, le presenta y le dice que puede comer del fruto este y que así ellos serán como Dios y conocerán el bien y el mal y no morirán. El hombre, siendo inocente, con libre albedrío, prefiere desobedecer a Dios y hace lo que la serpiente hace, dice, y desobedece a Dios. Y desde ahí comienza el hombre a andar en el pecado. Ya lo domina el pecado en el corazón. Y ya sus deseos es hacer el pecado. Y el texto que dice, el que leímos, Génesis 6:5, que el hombre es tendiente y desde su juventud, dice en el 8:21, siempre está pensando en la maldad. Siempre ha venido allí. Y comienzan los hombres a crecer la sociedad, la cantidad de personas, y siempre está presente el pecado y la maldad en el ser humano. Hasta que Dios determina enviar el diluvio y exterminar a la raza humana por estar siempre en el pecado. Pero dice la palabra que Dios miró a Noé y halló gracia en él. Y pudo Dios pensar y decir, en este hombre voy a lograr lo que yo he querido con los seres humanos. Pero apenas comenzaba Noé, fracasó y cometió nuevamente pecado. ¿Se acuerdan cuando se emborrachó? Siguió con Noé, después llamó a Abraham, lo llama, le dice, aléjate de tu tierra, deja tu familia. Y ya en eso, apenas lo estaba llamando y comenzó a desobedecerlo porque se quedó con su padre. Y fuera de eso no entra a la tierra prometida sola como Dios quería, sino con su sobrino. También Abraham fracasó. Después Isaac también fracasó. Bajó a Egipto y mintió al faraón. Viene Jacob, otro que fracasó. Después viene Moisés y Dios cree que Moisés va a poder sacar a este pueblo y llevarlo a lo que él deseaba y lo que Dios quería. Pero también fracasa Moisés y fracasa todo el pueblo. Después viene Josué, después viene el rey Saúl, después viene David, y como que todo el mundo se acostumbra a pensar que todos son pecadores porque nadie puede cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y comienzan a ver que lo que dice la palabra de Dios es como imposible. Y así va pasando generaciones, 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 y ningún hombre puede cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ahí comienza la dificultad, comienza el problema, el hombre comienza a vivir en el pecado, se acostumbra al pecado, se acostumbra y dice, esto es normal, porque donde mira está habiendo pecado, y se le hace normal, hasta que llega el Señor Jesucristo. Y en la Biblia a veces encontramos y dice ahí, y el Señor Jesucristo hizo esto porque era necesario con que se cumpliera la palabra de Dios. ¿Le han leído esos textos? ¿Han leído esa parte que dice, y esto lo hizo el Señor Jesucristo para que se cumpliera la palabra de Dios? Porque el Señor Jesucristo vino a la tierra y era necesario que fuera hombre, naciera del vientre de una mujer, creciera como un niño, llegara a la parte adulta y cumpliera lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Era necesario. Él tenía que cumplir lo que decía la palabra de Dios. Dice que fue tentado en todas las cosas,
que fue perseguido, prácticamente nace y tiene que salir huyendo el padre para Egipto. Y la vida del Señor Jesucristo no fue fácil, fue complicada y desde que la palabra de Dios dice que fue tentado en todas las cosas, yo creo en eso, que Jesucristo fue tentado en todas las cosas, pero cumplió lo que el Señor había determinado en la palabra de Dios. Comenzó la esperanza para todos. Sí. Entonces nos enseña y nos dice, sí se puede lograr. Y entonces ya no es que miramos por lado, sino ya podemos mirar a Cristo Jesús que obtuvo la victoria. Y después muere en la cruz y nos da salvación. Pero en Cristo Jesús podemos ver a aquel hombre que vino y cumplió la palabra y se pudo mantener en santidad. En santidad. Y ahí es donde yo quiero que miremos o leamos en Marcos capítulo 4, versículo del 37 al 41. 37 al 41. Dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún en el viento y en el mar le obedece? El mar de Galilea prácticamente es un lago bien grande y por eso le dicen el mar de Galilea, es un lago, pero hay un viento que viene del mar Mediterráneo, del océano Mediterráneo, viene y atraviesa el desierto, es un fenómeno natural y viene en cualquier momento, en cualquier instante, y los vientos son tan fuertes que ahí en el mar de Galilea se levantan unas tormentas muy fuertes, diferentes a las otras tormentas naturales, unas tormentas de lluvia, de viento, que inclusive los marineros, como eran los apóstoles Pedro y estos señores, eran hombres duchos allí en el mar. Pero estas tormentas todavía se presentan, porque es un fenómeno que se hace, como ahorita que los huracanes que se forman allí por las Guayanas y se van y pasan por todas las islas y llegan hasta Estados Unidos o México. Allá sucede eso, comienzan unos vientos, se forman ahí en el Mediterráneo, se van por el desierto y pasan por ahí por ese mar de Galilea y se presentan esas tormentas. Y estos apóstoles, a pesar de que son marineros, allí expertos, pues tuvieron gran miedo y se pasaron allí un susto fuerte, difícil, complicado, porque pensaron que era el momento de morir. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo estaba durmiendo, estaba allí tranquilo. Y van ellos y se presentan y llaman al Señor y le dice: estamos que nos vamos a morir aquí. Y usted está durmiendo, está ahí. Entonces se dice que el Señor Jesucristo se levanta y le dice allí, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. El versículo siguiente: y les dijo: porque estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? El siguiente: entonces temieron con gran temor. Esa parte. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo lógico es que ellos estuvieran felices, porque lo que los estaba atacando, lo que les estaba produciendo temor, acaba de desaparecer de una manera sobrenatural. Y debían estar felices, contentos, mirando lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese instante. Habían caminado con Él, habían visto todo su poder, los milagros y todo esto. Este era otro milagro más. Pero en vez de darles alegría, sienten temor. Temieron en gran manera. Y es que cuando sucede este caso, ellos de pronto ya se habían acostumbrado al Señor Jesucristo, de pronto se chanceaban, de pronto hablaban con Él y compartían, de pronto se reían y todo esto, y ya lo estaban viendo más como un hombre más. Y lo seguían porque era el maestro, por la sabiduría y por lo que habían hecho. Pero en este instante ven en Él al mismo Dios. Se abren sus ojos y ven a Dios. Y no solamente están viendo a Dios, sino que están viendo la santidad de su Dios. Y en ese momento no solamente están viendo la santidad de Dios, sino que están viendo su pecado. Por eso es que tienen temor, por eso tienen miedo, porque están diciendo, estamos delante del Santo, del Todopoderoso. Yo, un pecador. Acuérdese cuando el profeta Isaías dice, muerto soy, estoy delante de la presencia de Dios, porque ellos saben que como pecadores merecen la muerte. El pecador no puede estar delante de la presencia de la santidad. Y aquí ellos se sienten la santidad de Cristo Jesús. Y sienten y se dan cuenta que están al lado del Dios, del Santo de Israel. Y se sienten desfallecer porque se sienten desnudos, no físicamente, sino en su alma. Y pueden mirar su corazón y dicen, somos pecadores. Somos personas que fallamos. Somos personas que nos hemos equivocado y estamos al lado del Santo. Y su corazón se llena de angustia y de temor, porque quedan desnudos. Ahora vamos a otro texto. Lucas 5, este sí es un poco más largo. Del versículo 1 al 11. Vamos a tratar de mirarlo. Voy a mirar si aquí si lo puedo reducir un poco más. Sí, Lucas capítulo 11. El propósito es que usted lo pueda leer en la casa. Tiene como título La pesca milagrosa. Y están allí también el apóstol Pedro y varios de sus compañeros y han pasado toda la noche pescando. Y ellos eran los expertos. El Señor Jesucristo era el profeta de Dios, era el sacerdote de Dios. Ustedes saben que el sacerdote de Dios es aquel que recibe lo que el pueblo desea y se lo comunica a Dios. El profeta es aquel que recibe el mensaje de Dios y se lo transmite al pueblo. Así que el Señor Jesucristo, ahí estando con ellos, simplemente era, entre comillas, el sacerdote y el profeta de Dios. Mientras ellos eran los expertos en manejar sus canoas y la pesca. Y pasa el tiempo y absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Y no están pescando hasta que el Señor Jesucristo les dice, vamos a leer, bueno, desde el versículo 5, vamos a leer desde el 5 al 11.
Dice así: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nuevamente Pedro allí. Si a uno le sucede ese milagro, como hombre uno está feliz. Imagínense que han tratado de pescar toda la noche y resulta que cuando obedecen lo que el Señor les dice, tiran la red y resulta que es la cantidad que necesitan todas las barcas. Y dicen que las barcas trataban de hundirse la cantidad. Y este hombre, en vez de estar feliz por la abundancia, porque ese era el trabajo de eso era que ellos vivían. Pedro era un pescador y muchos de los apóstoles eran pescadores. Y al ver tanta bonanza, debe haber alegría. Pero Pedro le dice: apártate de mí, Señor. Aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Nuevamente Pedro se siente desnudo delante de Dios. Y estos hombres que hemos visto, estos dos ejemplos, son los discípulos del Señor Jesucristo. Y no solamente han sido discípulos del Señor Jesucristo, sino que han sido discípulos, la mayoría de los apóstoles fueron discípulos de Juan el Bautista. O sea que venían con un recorrido de buscar de Dios muchos años. No solamente el tiempo que estaban con el Señor Jesucristo, sino que ellos ya habían estado con Juan el Bautista. O sea, ya conocían la palabra, ya se les había predicado, ya se les había hablado sobre el pecado, se les había hablado del arrepentimiento, de cambiar de forma de pensar, de actuar, de hacer todas las cosas. Ya tenían un conocimiento. Pero cuando Pedro ve esto, nuevamente se abren los ojos espirituales y dice: esto es solamente Dios lo puede hacer. Y no solamente ve al Señor Jesucristo como Dios, sino también ve su santidad. Y nuevamente ve su desnudez. Y tiene que reconocer que es un pecador. A veces nosotros caminamos y estamos con mucha gente. Y el uno hace el uno, el otro hace la otra, el otro, y yo también hago lo mismo. Y no hay forma de que nos sintamos angustiados, preocupados o con temor, porque todos estamos haciendo lo mismo. En estos días iba yo por allá por la Novena subiendo a comprar unas resmas de papel y me encontré con uno de los hermanos, está en la lucha tratando de salir y venía fumando. Inmediatamente hizo como los niños. Hermano, Dios lo bendiga. Y eso era, no sabía cómo tapar el cigarrillo. Yo no soy el Señor Jesucristo, ni, pero de todas formas represento. Y el hermano, el pecado lo acusa ahí mismo. ¿Y qué es lo que hace? Esconder el cigarrillo. Y es que la presencia del Señor Jesucristo nos desnuda, nos hace ver quiénes realmente somos. Y de pronto hemos caminado un tiempo con Él y nos hemos enamorado en gran manera de sus palabras, de sus enseñanzas. Pero va a haber ocasiones que va a venir palabra como esta que
que leíamos en Juan 12, versículo 40, que de pronto nos va a hacer dudar, que nos va a confrontar, que nos va a decir, hombre, sí, Dios como que tiene unos privilegiados ahí, a unos sí y a los otros no. Entonces, resulta que vamos a leer Juan, este también es larguito, Juan capítulo 6, pero sí quisiera leerlo todo, del 53 al 69. Vamos a leerlo todo porque todavía nos queda un tiempito. Vamos bien del tiempo. Evangelio de Juan, del 6, del 53 al 69. Dice así, Jesús le dijo, de cierto, mira, ahí está Jesús nuevamente utilizando, cuando ustedes lean esas palabras, es que Dios está haciendo énfasis, tenemos que tener mucho cuidado. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera mi comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Es otra cosa fuerte, ¿cierto? Está diciendo que el Padre es el que decide. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Dejémoslos ahí. Es algo que el Señor Jesucristo les está revelando a sus discípulos, a los que están en su círculo, los que estaban siguiendo con él. Pero no pudieron entender la palabra del Señor Jesucristo. Lo tomaron literalmente. Creyeron que iban a coger al Señor Jesucristo, lo iban a picar en pedacitos y lo iban a comer. Eso fue lo que estaban ellos entendiendo. Y dicen, dura cosa, ¿quién la puede oír? No lo entendían. Habían visto que era el Mesías, que era el Dios Todopoderoso. Pero hay palabras que si nosotros no las estudiamos, no las miramos bien, nos pueden sacar del camino. Y dice que muchos de sus discípulos se fueron y no volvieron a caminar con el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo mira a sus 12 discípulos, a sus íntimos, y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y miren lo que le contesta, sigamos hermanos, lo que les contesta a ellos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué bendición, qué gloria es que a pesar de que muchas cosas de que están en la palabra de Dios,
que a veces no entendemos porque nuestra mentalidad es limitada, nuestra fe permanezca en el Señor Jesucristo. Y esa fe nos lleva a entender que el Señor Jesucristo logró lo que ningún ser humano había logrado. Pudo mantenerse en esta vida en santidad y nos dio a nosotros esperanza. Nos habló y nos dijo, sí se puede alcanzar la santidad. Y ya nosotros solamente nuestra mirada está puesta en Él. Y así como Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solamente tú eres palabra eterna. Así que Pedro le está diciendo, soy pecador, pero este pecado que está en mí no me va a alejar de ti. Este pecado que está en mí no me va a endurecer mi corazón. Porque cuando estábamos leyendo allí Juan 12:40, lo que sucede es que estos hombres tenían su corazón endurecido del pecado. Y cuando sentían la presencia de Dios, porque la mayoría eran fariseos, representaban la santidad del pueblo de Dios. Los fariseos, estos fariseos y saduceos estaban diciéndole al pueblo, nosotros somos santos. Nosotros representamos la santidad del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero cuando viene el Señor Jesucristo como Dios y como santo, los desnuda totalmente. Y los fariseos se ven desnudos y se dan cuenta que son puras apariencias. Por eso es que el Señor Jesucristo les decía sepulcros blanqueados. Y ellos quieren esconder su pecado, su inmundicia. Y no quieren aceptar de que son pecadores. No quieren aceptar que el Señor Jesucristo es santo y ellos son pecadores. No lo quieren aceptar. Y prefieren mejor alejarse del Señor Jesucristo. Y se endurece su corazón. Y por eso la palabra dice ahí que el Dios no permite que vean su gloria. Pero es el pecado porque su corazón se ha endurecido en ellos. Y por eso ellos deseaban asesinar al Señor Jesucristo. Pero Pedro, un hombre pecador, un hombre que lo dijo porque lo leímos en la palabra de Dios, dice, soy pecador, pero el único que veo que ha logrado la victoria eres tú, Señor Jesucristo, y me rindo delante de ti, y a pesar de mi pecado, te reconozco como mi Dios y mi Salvador, y sé que tú me vas a llevar a la santidad. Para eso son la salvación, para aquellos que a pesar de su pecado se presentan delante del Señor Jesucristo y le dicen, tú eres el único santo, yo soy pecador, pero confío en ti y el pecado que traigo lo dejo atrás y sigo confiando y me pongo a tu servicio. Para esos son la salvación, para ellos son los que Dios quiere sanarlos y quiere levantarlos. Los que tienen la capacidad, la valentía de decir, Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador y me desnudo delante de tu presencia, porque quiero recibir de tu bendición, quiero recibir tu abrazo, quiero recibir tu amor, quiero recibir todo lo tuyo. Esos son los valientes, esos son los que Dios quiere para levantarlos y bendecirlos. Aquellos que se endurecen viendo la santidad de Dios no recibirán. No recibirán por culpa del pecado, porque ellos se han encargado de endurecer su corazón, como lo leíamos, que su corazón se ha engrosado, su corazón se ha endurecido por culpa del pecado, porque siempre han estado en el pecado y están allí y se sienten orgullosos como los fariseos. Andaban por las calles de Jerusalén con el pecho erguido, hablando, somos santos, representamos la santidad de Israel y por dentro podridos, por dentro llenos de pecado. Dios está buscando personas que se puedan humillar delante de ellos para poder que el trono de la gracia se abra. Por eso es que cuando nosotros podemos ver allí en Hebreos 4:16, donde nos habla del trono de la gracia,
Es una bendición para nosotros. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tú eres pecador? Encontrarás misericordia delante de Dios. Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Nos ayudará en el momento oportuno. Dios quiere abrazarnos, Dios quiere levantarnos. Yo sé que todos hemos entendido que al Señor Jesucristo no le podemos esconder nada. Si le escondemos, estamos fracasando. Si le escondemos, nos estamos condenando. Si nos escondemos, seguiremos en la ruina. Si nos escondemos, seguiremos en el fracaso. No hay oportunidad, no hay nada para cada uno de nosotros. Hasta ahí llegó el camino. Pero si somos capaces de decirle, Señor, mira lo que está pasando, lo que acabo de hacer, el Señor extenderá su misericordia y nos levantará. Por eso es que la palabra de Dios dice que en nuestra debilidad nos hacemos fuertes en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí, a partir de esta noche, vamos a entender que somos seres humanos, que nos equivocamos. Pero Dios tiene su mano dispuesta a levantarnos y decir, tú eres mi hijo, confío en ti y sé que estás luchando y yo tengo misericordia y te seguiré llevando hasta que termine la obra en ti. Amén. Vamos a colocarnos en nuestros pies y vamos a orar.